El ayudador es el tipo de personalidad o eneatipo número 2 cuando hacemos un estudio de la personalidad a través del eneagrama. Te voy a explicar a grandes rasgos cuáles son las características generales de este tipo de personalidad para que sepas identificarlo cuando te lo encuentres en tu círculo cercano. O puede que en ti mismo. Es posible que tu tipo de personalidad sea la del ayudador. So now you're here again, knocking at my door. Mi alumnado del campus de Poder Personal está aprendiendo a realizar estudios de personalidad completos en el curso experto en estudio de la personalidad y eneagrama incluido en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte profesionalmente a esto, únete a mi alumnado en el campus 30kcoaching.com/Poder Personal. El perfil del ayudador, es decir, el tipo de personalidad número 2 del eneagrama, es el de la persona servicial, preocupada por las necesidades de los demás. Y puede que también algo posesiva e incluso manipuladora dependiendo de su nivel de evolución. Vamos a ver en este mismo vídeo los niveles de evolución. Este tipo de personalidad pertenece a la tríada del sentir y se trata del perfil concreto que expresa sus sentimientos tal vez en exceso. Los ayudadores demuestran constantemente lo que sienten y declaran de forma abierta su amor y su afecto por los demás. El problema es que, aunque son conscientes de sus sentimientos positivos hacia los demás, no siempre son del todo conscientes de que también experimentan otra serie de sentimientos. Y como no son conscientes de ellos, los reprimen. Por ejemplo, es muy habitual en este perfil de personalidad que reprima, que no sea consciente de su resentimiento hacia aquellas personas que no se han mostrado agradecidas por su servicio, por su ayuda, por su predisposición a estar ahí para ellas. El ayudador se ve a sí mismo como una persona cariñosa, considerada y muy amorosa. Y la verdad es que manifiesta muy fielmente estas cualidades en su versión sana. Sin embargo, si estás en el programa, sabes que existen niveles de deterioro y de evolución, pues los ayudadores que se encuentran en un proceso de deterioro tienen un comportamiento que contradice esa autoimagen de desinteresados y en cambio fuerzan en exceso la recepción de señales de amor por parte de aquellas personas a quienes ellos ayudan, a quienes ellos sirven de algún modo. Vamos a ver exactamente cómo reconoceremos a un ayudador en sus diferentes estadios de integración o desintegración, de evolución o involución. Empezamos por el ayudador sano. Es decir, el perfil de personalidad del ayudador en su versión idónea, su versión más sana y equilibrada. En su versión sana, el ayudador es empático, compasivo y muestra una gran sensibilidad por los demás. Se pone en el lugar de otros, es cariñoso y está pendiente de las necesidades de otras personas. Tiende a ser una persona sincera, afectuosa, agradecida y estimulante. Desempeña constantemente un rol paternal o maternal y ve lo bueno en los demás, incluso cuando esas personas no son capaces de ver lo bueno que hay en sí mismas. Es una persona sociable y apasionada y ofrece su amistad y su amabilidad de forma fácil y nada selectiva. Es juicioso, de corazón cálido, es clemente y es también sincero. Tiende a ser alentador con los demás y agradecido por lo que recibe, así sea poco. Tiene una capacidad extraordinaria para ver las virtudes en las otras personas. Es dedicado y comprensivo y se le da muy bien sacar lo mejor de las personas con quienes se relaciona. El servicio es muy importante para el ayudador. Le resulta vital sentirse de utilidad, pues es extremadamente generoso y servicial. Es protector y desprendido, una persona realmente afectuosa. Es amoroso, considerado y da a los otros lo que realmente necesitan, incluso cuando esto implica hacer un esfuerzo extraordinario. En su estado óptimo, el ayudador se vuelve profundamente desinteresado, abnegado, humilde, desprendido y altruista, y entrega su amor incondicional sin expectativa de retribución alguna. Aman fácil e incondicionalmente tanto a sí mismos como a los demás. El ayudador siente que es un privilegio formar parte de la vida de los demás. Estamos hablando de un santo, de una persona profundamente caritativa y humilde, radiantemente alegre y tolerante.
Es el perfecto ejemplo del buen samaritano. Vamos ahora con el ayudador promedio. Es decir, el ayudador común, el que no se encuentra en su estado óptimo, el que todavía tiene un poquito por evolucionar hacia ese estado óptimo. En su versión promedio, el ayudador habla un poco más acerca de sus propios sentimientos. El amor es su valor más importante y no deja de hablar de él. Se vuelve emocionalmente demostrativo, efusivo y tal vez demasiado amistoso, lleno de buenas intenciones respecto a todo y quizás de forma exagerada a veces. Es atento, reparte su aprobación a la ligera y es incluso un tanto adulador. Empieza a ponerse excesivamente íntimo y demasiado solícito e intrusivo incluso. Necesita ser necesitado, rondando, metiéndose e interfiriendo en la vida de los demás. Crea necesidades que satisfacer y se desgasta por todo el mundo. Pero se va volviendo posesivo y celoso de aquellas personas en las que ha invertido su amor y sus atenciones. El ayudador desea que las personas dependan de él, que lo mantengan informado acerca de todo, que acudan a pedirle permiso y consejo. Cada vez más engreído y presumido, el ayudador empieza a sentirse indispensable, pues tiende a sobrevalorar lo que hace por los demás y siente que los otros están en deuda con él. Con aires de superioridad, arrogante, imperioso, despótico, empieza a esperar que constantemente se le agradezca y se le honre por su bondad y generosidad. Puede llegar a convertirse en hipocondríaco o desempeñar el rol de mártir que ha sufrido debido a sus buenas obras en favor de todos los demás. Vamos ahora con lo que conocemos como el ayudador malsano, es decir, este mismo perfil de personalidad, el ayudador, pero en su estado menos evolucionado, en su estado más en bruto, con más potencial de evolución. En su versión malsana, el ayudador puede ser manipulativo y funcionar en beneficio propio, haciendo sentir culpables a los demás, haciéndolos sentir en deuda. Es propenso a los comentarios denigrantes y despreciativos. Se autoengaña respecto a sus agresivas y egoístas motivaciones y conductas. Es dominante y coercitivo. Se siente con derecho a obtener lo que quiere de los demás. Se muestra como la víctima y mártir. Se siente objeto de abusos, amargamente resentido y cargado de ira. Y todo esto puede desencadenar hipocondría y problemas psicosomáticos. Los problemas psicosomáticos son todos aquellos que pasan desde las emociones hacia el cuerpo, es decir, las emociones destructivas que se acaban convirtiendo en enfermedades. Vamos con la motivación básica del ayudador, es decir, la fuerza que lo lleva a ser como es. El ayudador desea ser amado, desea expresar lo que siente por los demás, desea también ser necesitado y apreciado, y conseguir que los demás respondan y confirmen lo buena persona que es. El ayudador equipara el amor con tener sentimientos positivos hacia los demás, a cuidar de la gente y ser capaz de autosacrificarse. La parte que este tipo de personalidad suele saltarse en su comprensión del amor es que a veces amar implica apartarse. Pero esta persona tiende a acabar volviéndose dependiente de la reciprocidad. El ayudador tiene conflictos entre su deseo y su necesidad de ser amado, entre su autoestima y su necesidad de manipular a otros para sentirse bien consigo mismo. En su versión malsana, el ayudador provoca de forma compulsiva aquello que más teme. Desea ser amado, pero acaba consiguiendo ser odiado o por lo menos rechazado por aquellos que lo rodean. Lo que podemos sacar en limpio es que el ayudador tal vez tenga una valoración acertada de lo que es el amor, pero a menudo se equivoca en su forma de amar. Cuando imponen su presencia a otros con amor, lo que consiguen es precisamente lo opuesto al amor. Y es que el principal peligro de este tipo de personalidad es llegar a enmascarar el ego con amor y ni siquiera ser consciente de que eso es lo que ocurre. Entre los ayudadores y ayudadoras célebres más conocidos podemos mencionar algunos nombres como los siguientes: Teresa de Calcuta, el arzobispo Desmond Tutu, Eleanor Roosevelt, Barbara Bush, Robert Fulghum, Leo Buscaglia, Luciano Pavarotti, Barry Manilow, Richard Simmons, Sammy Davis Jr., Pat Boone, Doug Henning, Ann Landers, Florence Nightingale,
Melania Hamilton Wilkes en Lo que el viento se llevó y El hombre de hojalata en El mago de Oz. Como hemos visto, el amor es el valor innegociable de este tipo de personalidad. Pero cuando hablamos de amor, cada persona habla en un idioma diferente. Te muestro cómo identificar la estrategia amorosa de otra persona en este vídeo. Y te dejo por aquí un botón de acceso al campus de Poder Personal para que te unas a mi alumnado del curso experto en Eneagrama y estudio de la personalidad. Guess you want an explanation. Yeah, I've tried so hard